velocidad de giro es 1800 RPM. También ahí vamos a utilizar este término que ya hemos estado hablando, ¿no? Y decíamos que esa velocidad de giro ya le podemos llamar velocidad teórica. Y en este caso es 1800 RPM. Y vamos a tener que mencionar otra velocidad que le vamos a llamar velocidad nominal y viene a ser 1750 RPM. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos dos valores? Que ya en este caso serían parámetros, ¿no? En este caso ya tenemos un parámetro para inspeccionar. El teórico hace referencia al giro del eje cuando no está sujeto a resistencia. Obviamente ese eje va a girar libre y ahí tendremos esta velocidad. Por eso le decimos teórico, velocidad ideal. Pero cuando ya le sometemos a carga, cuando ya hay resistencia que se va a oponer al giro de ese eje a través de los valores de presión, entonces ya esta velocidad no va a mantenerse, va a disminuir un poco. Entonces tenemos un promedio, ya un promedio de 50 RPM menos. Entonces, a esta nueva velocidad, que es la que vamos a considerar cuando ya comenzamos a trabajar, cuando ya comienza el proceso de perforación, a esa nueva velocidad le denominamos velocidad nominal o velocidad de trabajo. Y consideramos ahí este valor, 1750. 10 más, 10 menos, ese es el promedio, ¿ya? 1750 R. Entonces, para cualquier consideración de algún cálculo, ya sabemos, tenemos dos velocidades, velocidad teórico y velocidad nominal. Si queremos realizar algunos cálculos, bueno, yo recomiendo usar la velocidad nominal, pero tenemos la velocidad teórica también, ¿ya? Bien, ahí tenemos otro parámetro en función a la velocidad que vamos a tener que inspeccionar, ¿ya? Entonces, no podemos usar acá, bueno, se puede usar un motor cuya velocidad es 1500 RPM, pero vamos a tener una consecuencia, que ya lo vamos a ver. Ya, recuerden que estamos hablando ya de los parámetros que vamos a tener que usar e inspeccionar aquí en este sistema de perforación. Y vamos aclarando. Lo mismo va a suceder para los otros dos equipos que ya hemos visto, que ya hemos hablado algo de ellos. Este es el planito de un T1D. Si observamos el S1D y el S7D va a tener la misma característica hasta donde estábamos hablando. Es lo mismo. Va a tener el motor eléctrico, va a tener la misma velocidad de giro. Los parámetros en relación a la tensión, la corriente, son los mismos. Ojo, pero no estoy hablando de potencia, por ejemplo. No, no, ya les digo, no hay que confundir. Estamos especificando a las magnitudes. Hemos hablado en función a la energía eléctrica de tensión y corriente. Son dos magnitudes diferentes. La potencia eléctrica es otra magnitud diferente y es el producto de esa tensión y de la corriente, pero no es lo mismo, ¿ve? ¿Ya? Ojo. Entonces, en función a ese valor de potencia, sí podríamos encontrar alguna diferencia, ¿ya? Pero también ya hemos hecho una pequeña introducción en función a qué va a estar esa potencia eléctrica, ¿no? A la potencia hidráulica del sistema. Muy bien. Ahora, estos valores jóvenes pueden variar aquí, ajenos a lo que ya hemos hablado, pero que estén relacionados con la energía eléctrica, pero en función a la corriente, en función en este caso a la frecuencia en la corriente. La frecuencia es otra magnitud que refleja la energía eléctrica en este caso, porque también vamos a usarlo en otras energías. La frecuencia no solamente está direccionado a la energía eléctrica. Ya, la frecuencia eléctrica lo vamos a encontrar en otras energías también, y vamos a hablar también. Pero en este caso estamos hablando de la frecuencia eléctrica. Vamos a trabajar o bien con 60 Hz. La unidad de medida de la frecuencia eléctrica es Hertz. Bueno, de toda la frecuencia, ya así sea energía eléctrica u otras energías,
El hertz o el hercio, también le puedes llamar así, es la unidad de medida de la frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a quizás encontrar dos frecuencias con las cuales se puede trabajar, 60 Hz o 50 Hz. Y acá en el Perú usamos 60 Hz, pero en otros países como Bolivia, por ejemplo, algunos lugares usan 50 Hz. Y entonces, eso puede determinar o va a determinar también la velocidad de giro del eje del motor eléctrico. Ojo, eso también va a determinar la velocidad de giro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que si trabajamos con una frecuencia en la corriente eléctrica de 60 Hz, vamos a tener esta velocidad, 1800 RPM. Todo ok. Pero si la frecuencia de la corriente del lugar donde trabajamos con el mismo motor es 50 Hz, no vamos a tener 1800 RPM acá, vamos a tener 1500 RPM. 1500. Eso tomen nota, ¿ves? O sea que la frecuencia en la corriente eléctrica también determina la velocidad de giro de los ejes de los motores eléctricos. Por eso es que los motores eléctricos pueden tener velocidades de giro variables. Sí pueden. En este caso no, pero sí pueden tener. Pero para tener esas velocidades variables, ¿qué es lo que debería, qué es lo que debería considerar? ¿Qué deberían tener? ¿Qué me dicen jóvenes? A ver, ¿han estado atentos? Ahí está la respuesta. ¿Qué debe pasar? ¿Qué deben tener los motores que pueden variar su velocidad de giro? ¿Qué me dicen jóvenes? Debe tener un variador de frecuencia. Claro, perfecto, muy bien, Edith. Exactamente. Estamos hablando hace un momentito, ¿ve? Y no era necesario conocer mucho. Si les estoy diciendo que con 60 Hz la velocidad es 1800 RPM, con 50 Hz la velocidad es 1500 RPM. ¿Qué necesita un motor para cambiar la velocidad de giro de su eje? Cambiar la frecuencia. Y por eso que los motores que tienen variador de frecuencia, esos motores pueden variar la velocidad de giro de su eje. ¿Ve? Claro, claro. Es, pero bueno, aquí no es el caso, ¿no? Estos motores no tienen variadores de frecuencia, trabajamos con un mismo valor en la frecuencia. Repito, en Perú, en el 90% de lugares donde trabajan estos equipos, 60 Hz, ¿ya? 60 Hz. Ojo, ya, eso es importante, ¿ah? Ya, ahorita vamos a llegar al punto en que vamos a entender por qué es importante, pero vamos avanzando. Bien, algo más que tenemos que considerar con respecto a estos motores es que ellos son trifásicos. Son motores trifásicos. Tienen tres fases, tres conexiones. Bueno, bueno, en realidad tienen más, hasta cinco, pero tres fases van a influir directamente en su funcionamiento. ¿Y en relación a qué? En relación al sentido de giro de su eje, en relación al sentido de giro de su eje. Ahí van a influir. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que aquí este motor trabaja con tres fases, ¿ya? Tres conexiones, ¿ya? Tres cables y si esos cables están conectados en un orden determinado, ¿ya? Su eje va a girar en un sentido, que puede ser horario o antihorario. Estamos hablando ya del sentido de giro, de ese eje. Si cambiamos este orden, entonces también vamos a cambiar el sentido de giro de su eje. Vamos a cambiar el sentido de giro de su eje. Y las bombas con las cuales trabaja este sistema hidráulico son bombas unidireccionales, ¿ya? Son bombas unidireccionales. Ellas reciben el aceite por un lado y le van a expulsar por el otro. No son bidireccionales. Ahora, una característica limitante
de las bombas hidráulicas, digo limitante porque eso le va a afectar mucho, es que ellas no pueden trabajar con espacios en vacío, con aire mezclado, no pueden trabajar así. Deben estar siempre llenas de aceite. Entonces, si este eje gira al revés, ¿qué va a pasar? La bomba va a tratar de aspirar el aceite que va en la salida, como es lógico, ¿no? Se está invirtiendo el giro, pues, y va a tratar de expulsarlo por el otro lado. Pero si nosotros seguimos esta línea, vamos a encontrar incluso una check acá, ¿ve? Y ese va a impedir a que el aceite ingrese y el poquito aceite que hay por acá se va a consumir en segundos, microsegundos, y la bomba giraría sin aceite. Y como ya les decía, es grave para la bomba, eso se va a destrozar. Entonces, entonces no podemos permitir que las conexiones acá tengan un mal orden, deben tener un orden específico. Pero eso es muy difícil de controlar. Ya se puede tener cables pintados de un mismo color, en el tomacorriente también pintados de un mismo color para no equivocarnos, pero nosotros sabemos que se prolonga pues la distancia 100, 200, 300 metros de ese tomacorriente. Vamos a tener que ir empalmándolo más abajo y por ahí ya no hay el cable del mismo color, le cambian otro cable y ya fuimos. Entonces no va a haber un orden, va a ser muy difícil. Y en consecuencia, por ese lado no lo vamos a poder controlar. Entonces, el sistema eléctrico también tiene un elemento de control. Ahí tenemos un relé secuenciador de fase, o también le podemos decir relé de secuencia de fase. ¿Qué hace ese relé? Ese relé se encarga de que cuando está bien el orden de las conexiones y el eje va a girar en el orden correcto, en el sentido de giro correcto, entonces arranque el motor eléctrico. Pero si el orden en las conexiones están mal, y el eje va a girar en el sentido de giro incorrecto, entonces no arranca el motor eléctrico. Esa función tiene ese relé secuenciador de fase. Y obviamente tendrá su dispositivo de indicación de seguridad. En el tablero eléctrico vamos a tener ahí un foquito, se va a prender, nos va a decir la secuencia de fase está invertida. Cambiamos, se apaga ese foquito y ya podemos arrancar el motor eléctrico. Eso también es muy importante. Pero ¿dónde va la importancia? No tanto en conocer esto, sino en tener ese elemento disponible. ¿Qué pasaría si pasa eso? ¿No? Se malogra ese relé, nada es eterno. Y entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo controlaríamos ese orden? Ahí tendríamos graves problemas, ¿no? Ahí cometeríamos el error de estar ahí arrancando un poquito para ver si está bien o no el sentido de giro y de tantos arranques. Entonces, siempre ese elemento debemos tenerlo disponible, es fundamental. Bien, es algo más que relaciona al sistema eléctrico, ya es algo más que relaciona al sistema eléctrico. Muy bien, entonces nos pasamos a ver el tema ahora de las bombas, ¿ya? Ya hemos hablado lo más importante con respecto a la energía eléctrica, al motor eléctrico. Ahora nos vamos por la función de las bombas, ¿ya? Bien, ¿cuántas bombas vamos a encontrar aquí en este sistema hidráulico? Vamos a encontrar cuatro bombas. Como ustedes pueden observar, acá tenemos una bomba uno, bomba 2, bomba 3, bomba 4. Cuatro bombas, cuatro bombas. Empezamos definiendo a estas bombas por su estructura. Recuerden, jóvenes, que las bombas hidráulicas tienen muchas formas de clasificarlas, pero las que más se usan, las que mejor se entienden, es clasificarlas por su estructura, o sea, cómo están fabricadas mecánicamente, qué forma tienen sus elementos constructivamente, y la otra es por su desplazamiento volumétrico, ¿ya? Les digo, hay muchas, porque, por ejemplo, para hablar un poquito más en amplitud, tenemos bombas de desplazamiento positivo y bombas de desplazamiento no positivo. Cuando hablamos de bombas de desplazamiento no positivo, no es negativa, por si acaso.
es no positivo. Estamos hablando de las bombas que tienen ciertas características, como por ejemplo, la línea de entrada con la línea de salida están unidas en esas bombas, ¿ya? Ingresa el aceite y sale. Bueno, en este caso puede ser otro líquido, el agua, por ejemplo. Ingresa el agua y sale, o sea, pasa de frente. No necesita el accionamiento para que el fluido pase. Segunda característica de las bombas de desplazamiento no positivo es que ellas no resisten mucha presión. Trabajan máximo con 25, 30 bar de presión, más no. Y depende también de la altitud del fluido que va a mover. Básicamente está para mover fluidos de un punto a otro, pero no sostener muchos valor o un valor de presión muy elevado. Entonces, esas son las características de esas bombas. Entonces, estas bombas de acá no pueden ser, pues, no positivas, o sea, de desplazamiento no positivo, no. Estas bombas son de desplazamiento positivo, o sea, tienen características inversas. La línea de ingreso hacia estas bombas no están unidas con la línea de salida. Segundo, estas bombas sí soportan altos valores de presión. Estas bombas sí. ¿Ya? Entonces, por ahí empezamos. ¿Ve? Y hay muchísimas otras formas de clasificarle a las bombas, pero vamos a hablar de las que vamos a tener que hablar, porque en todo el sistema hidráulico también vamos a encontrar bombas de desplazamiento no positivo, por si acaso. ¿Ya? Bien, entonces, aquí tenemos una bomba de desplazamiento positivo y hablando de su estructura, es una bomba de pistones. Cuando hablamos de su estructura, decíamos es, pues, cómo está fabricado, ¿no? ¿Qué forma tienen sus elementos internos? Ahí podemos encontrar tres tipos de bombas: las bombas de engranajes, las bombas de paletas y las bombas de pistones. Dentro de las bombas de engranajes podemos encontrar las de engranajes externos, internos, tipo Gerotor. Hay múltiples modelos de bombas de engranaje. Las bombas de paletas pueden ser equilibradas hidráulicamente, las no equilibradas hidráulicamente. Tenemos las bombas de pistones, pueden ser de pistones axiales, de pistones radiales. Las bombas de pistones axiales pueden también ser de pistones axiales de plato inclinado o bombas de pistones axiales de eje inclinado. Y esa es una pequeñísima parte de todas las bombas que podemos encontrar. Pero estoy hablando de lo que vamos a encontrar acá. Entonces, por su estructura, por su forma, ¿qué bomba será esta primera? Es de pistones. ¿Pero es axial o radial? Axial. Pistones axial. ¿De plato inclinado o de eje inclinado? De plato inclinado. Ahora, por un tema de hidráulica básica, específicamente hablando de simbología hidráulica, jóvenes, que es el curso que también ya mañana vamos a empezar en otro horario, el símbolo, el gráfico, no nos va a dar todos los detalles de ese elemento. O sea, no es así. Hay muchos detalles que no nos va a decir el símbolo, pero hay muchos que sí, y le podemos entender a través del símbolo su funcionamiento, claro, así es, ¿ya? Por eso es que estos símbolos ayudan muchísimo en la interpretación de un sistema, pero no nos va a dar todos los detalles, ¿no? Y por otro lado, algunos elementos, la disposición de algunos elementos, eh, no va a estar, no va a estar paralelo o no, quizás no lo vamos a encontrar en el elemento físico, solo está para demostrarnos cómo funciona. Eso también hay que entender, pero es un tema que ya nosotros vamos estudiando a través de los conceptos básicos y así vamos avanzando, ¿no? Pero ya en este curso estamos aplicando esos conceptos. Ya yo solamente les recuerdo. Muy bien, entonces, la otra forma de clasificar a esta bombita es por su desplazamiento volumétrico. Y en ese sentido, esta bombita es de desplazamiento volumétrico variable. Hay dos tipos de desplazamiento volumétrico: fijo o variable.
y en este caso es variable. Muy bien. Con respecto al símbolo, ¿qué es lo que me puede decir con respecto al tipo de bomba que es? Esta flechita que ven ustedes, jóvenes, que cruza en forma diagonal al cuerpo de la bomba, indica variabilidad, indica que algo es variable ahí. Entonces, por ahí podría pensar que esta bomba es variable, correcto, es variable, ¿ya? Pero, ¿cuál es su nombre de esta bombita? En función a eso, es bomba de desplazamiento volumétrico variable. Repito, bomba de desplazamiento volumétrico variable. ¿Qué es lo que varía ahí en esa bomba, jóvenes? A ver, tercera pregunta. ¿Qué varía en esa bomba? A ver, El caudal, eso es consecuencia, eso es consecuencia. Pero ¿qué es lo que varía ahí inicialmente? La presión. A ver, no La es el, angulación de la bomba. ya, muy bien, puede ser. Pero, jóvenes, en la introducción, y ahora les repito también, para hacer un poco más eficiente el proceso de aprendizaje, practiquemos esto, ¿ve? Cuando nosotros hablamos de algo, imaginemos de lo que estamos hablando, imaginemos, porque en el 80% de los casos de aprendizaje, escuchamos algo, pero pensamos en otra cosa, ¿no? Y ese es el motivo de que al final no hemos captado todo lo que deberíamos captar. Y es simplemente acondicionarse y tomarlo como costumbre, ¿ya? Y también escuchar pues las palabras, ¿no? Y recuerden, jóvenes, que nosotros le damos muchísima importancia a los conceptos, a las palabras, por eso estamos en un proceso de mejora continua, ¿no? Yo no les puedo decir, bueno, díganle como quieran, no, pues así no es, ¿no? Si alguien se llama José, no puedo decir, oye, no, dígale como quieras, ¿no? Es José, es su nombre, ¿ya? Y estamos en un proceso de aprendizaje, de mejora continua, todos, todos, incluyéndome, ¿no? Nadie es perfecto, pero vamos en ese camino, ¿ya? Entonces, yo les decía, jóvenes, el nombre de esta bomba es bomba de desplazamiento volumétrico variable. Entonces, si alguien me dice, ¿qué varía? Entonces yo le diré, pues no, oye, ya, pues ya lo has dicho, desplazamiento volumétrico variable. Lo que varía es su desplazamiento volumétrico. Eso es lo que varía en esta bomba. Su nombre mismo lo dice. Ya es lo primero que debemos considerar en las bombas, su desplazamiento volumétrico. Ya, eso también ya lo hemos estudiado, ¿eh? En un curso básico, porque eso es básico. ¿Qué es el desplazamiento volumétrico de una bomba? Es la cantidad de aceite que ella desplaza, bota, cuando su eje gira una vuelta. O sea, si esta bomba tiene un desplazamiento volumétrico de 100 centímetros cúbicos, que sería unidad de medida de volumen, cantidad, ¿ya? Me está diciendo a mí que cuando giramos a este eje una vueltita, de esta bomba va a salir 100 centímetros cúbicos de cantidad de aceite. ¿Y eso qué es? Eso es el desplazamiento volumétrico de la bomba. Y es propio de la bomba. Es una unidad de medida geométrica de la bomba, que está definido por su construcción. ¿De qué tipo era? De pistones, pues. Entonces, si lleva pistones, lleva cilindros. Así es. Entonces, ¿cuánto de aceite entrará en todos esos cilindros? Bueno, 100 centímetros. También podemos hallar ese valor hallando el volumen de un cilindro, multiplicándolo por la cantidad de cilindros que lleva la bomba, tendríamos ese desplazamiento volumétrico también. Es otra forma de hallar ese valor. ¿Sí? Bueno, eso es otra forma, ¿no? Pero ya aquí nos dan esa medida. En el planito ya me dan. Aquí dice 100 centímetros cúbicos. Ese es el desplazamiento volumétrico de la bomba. Y si nos vamos a las otras bombas, antes de hablar qué tipo es, etcétera, etcétera, acá podemos observar también la medida del desplazamiento volumétrico de cada bomba. Y como pueden observar ustedes,
tienen desplazamientos volumétricos diferentes. ¿Ve? Y si imaginamos un poquito lo que estábamos hablando, incluso podemos decir, no, oye, o sea, esta bomba de acá, la primera, cuando le giramos a su eje, ella bota 100 centímetros cúbicos de aceite, sí. La segunda, que está más abajito, 50, sí. O sea, menos, sí. La mitad, sí. O sea, es más pequeño. Obvio, pues, ¿no? Lógico. Para que bote más en una sola vuelta, debe ser más grande, es obvio. ¿Cómo va a entrar más aceite en el mismo espacio? Recuerden que los líquidos son muy difíciles de comprimir. No digo que son incompresibles, ¿ah? Los líquidos también se comprimen, ojo, pero en una proporción pequeñísima. Gracias a la compresión del aceite, en este caso, es que tenemos la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Por la compresión del aceite. Claro que en proporciones pequeñísimas, ojo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una bomba más pequeña, correcto. Y aquí 19, o sea, es más pequeña, sí, la otra también más pequeña. Pero el símbolo está dibujado con el mismo tamaño. Bueno, es un símbolo. Pero ya con estas medidas yo me doy cuenta que físicamente son más pequeños, ¿no? Claro. Es el primer parámetro que debemos conocer de una bomba, su desplazamiento volumétrico. Antes de hablar del caudal. Antes. Ya antes, porque el caudal es consecuencia, el caudal resulta de el producto, o sea, de la multiplicación de este desplazamiento volumétrico y esta velocidad de giro del eje del motor que le acciona. Esos dos valores definen al caudal. Entonces, para hallar el caudal que la bomba desplaza, debo saber primero su desplazamiento volumétrico de la bomba y segundo, la velocidad de giro del eje que le va a accionar. En este caso, es un motor eléctrico cuyo valor en su velocidad es 1800 teórico y 1750 RPM nominal. Ya tengo esos valores, tengo el desplazamiento volumétrico, lo que hago simplemente es multiplicar. Entonces aquí tenemos un caudal. ¿Cuánto sería? Tendríamos dos caudales, un caudal teórico y un caudal nominal. ¿Ve? Caudal teórico sería 100 por 1800, sería 180.000. 180.000 centímetros cúbicos por cada minuto. Pero si yo quiero hablar en litros, entonces recordaré que en un litro hay 100 centímetros cúbicos, por lo tanto tendremos un caudal de 180 litros por cada minuto. Y ahí tenemos otro parámetro ya. Ahí tenemos otro parámetro. Entonces ahora ya hablamos de qué energía? De energía hidráulica. Ya hablamos de energía hidráulica. Y cuando hablamos de energía hidráulica, ¿de qué magnitud vamos a hablar? Primero, caudal. Lo primero que debemos mencionar es el caudal. Unidad de medida del caudal, litros por cada minuto. Litros por cada minuto. Ya, abreviado LPM. Ya, litros por cada minuto. Entonces, cuando hablamos, en este caso ya de la bomba uno, ya, de la bomba uno, entonces diremos que esa bomba tendrá un caudal teórico de 180 litros